Hola, quería compartirles una breve reflexión del hijo pródigo, ¿verdad? Que hace una radiografía de lo que es la vida del ser humano y de cómo somos de alguna manera los seres humanos, ¿verdad? Y es esta historia del joven que le pide su herencia a su padre y que le dice que quiere irse, que le dé su herencia. Y al final él ve los resultados, ¿verdad? De lo que es apartarse de su familia, de lo que es apartarse de su padre y de cómo llega a ser su vida, el resultado de esas decisiones que él toma. Tal vez muchas personas ya hayamos escuchado esta reflexión, pero es muy interesante que la tomemos en cuenta porque yo creo que esta ha sido mi historia, esto ha sido la historia de muchas personas que hemos conocido al Dios viviente, ¿verdad? Así que si llevamos cargas, llevamos luchas, de repente hemos pasado por circunstancias que no entendemos, es fundamental que entendamos que hay un Dios que nos ama. Y quería tocar unos puntos, por ejemplo, el alejamiento de Dios y la autosuficiencia, que yo escribí aquí, y esto es raro, porque casi todo depende de algo. Un ejemplo que les podría poner es un televisor. Un televisor puede existir sin luz, pero no puede funcionar sin la luz. Entonces así podemos ser nosotros sin Dios. Puede ser que de repente podamos vivir, podamos andar por las calles, podamos trabajar, podamos desenvolvernos normalmente, pero tal vez estemos muertos en nuestro interior y no entendemos por qué, y el mundo nos bombardea constantemente, que tenemos que lograr un montón de cosas, por ejemplo, graduarnos del colegio, de la universidad, llegar a estar estables económicamente, tener una familia, que son cosas buenas, pero la Biblia le llama añadiduras, y a veces el mundo nos hace creer que esas añadiduras deben de estar arriba de Dios, y no es así. Realmente Dios tiene que estar arriba de todo eso para que sean buenas esas cosas, y son buenas en sí esas cosas, no son malas, pero el punto importante aquí es que el mundo, a veces, el mundo me refiero a un sistema de antivalores que se opone a Dios, no a la tierra en general, ¿verdad? Y a veces nos hace creer esto, que estas cosas nos van a llenar nuestra vida, que si hacemos ese viaje a ese lugar nos va a llenar, que si tuviéramos, no sé, si conociéramos a esa persona, de repente seríamos felices, o si de repente nos casamos con esa persona seríamos felices, nuestras vidas estarían completas. Pero déjenme decirles que ninguna de esas cosas llena nuestras vidas, y a ese punto quiero llegar, miren, que es como el mundo nos drena. Miren lo que le pasó a este joven en el versículo 16, dice el 16, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros están en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y qué curioso que la Biblia menciona y volviendo en sí, dice. Entonces, qué interesante es darse cuenta que este joven, y en el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre y aquella provincia y comenzó a faltarle, dice. Entonces, qué interesante darnos cuenta que a pesar de que cosechemos muchas cosas buenas, que logremos cosas que no son malas, de tener una familia, estar bien estable económicamente, esas cosas son buenas, pero qué interesante es darnos cuenta que ninguna de esas cosas llena nuestras vidas como Jesucristo. De repente, cuando logramos todas esas cosas, la vida empieza a carecer de sentido, porque creíamos que esas cosas iban a llenar nuestras vidas, creíamos que esas cosas iban a sanar aquellos dolores internos que llevábamos dentro de la infancia, que tal vez algún familiar nos causó algún daño, alguna persona de repente que no podemos perdonar, iban a sanar esas heridas, pero no es así. Hay gente que cree que el dinero, tal vez no lo dicen tácitamente, pero en su interior lo creen. Si yo tuviera esto sería feliz, si yo tuviera ese carro sería feliz, dicen algunos. Cuando yo logre esto voy a ser feliz, dicen algunos, o decimos. Y de repente, déjenme decirles que podemos lograr todas esas cosas y sentirnos que estamos drenados, sentirnos que estamos vacíos en nuestro interior, porque no necesitamos tanto de lo físico. Los seres humanos necesitamos algo que el mundo no entiende, que las personas que no conocen de Dios no entienden, que es
a Jesucristo, lo espiritual, lo que no se puede ver, es lo que de verdad llena o cambia nuestras vidas, ¿verdad? Y en el tercer punto quería tocar algo que es bien importante, que son aquellos cambios que no podemos hacer por nosotros mismos. Este joven, a pesar de todas esas circunstancias que pasó, que hizo cosas terribles, el hermano y el papá nunca lo fueron a traer amarrado para que él cambiara, para que ya no siguiera pecando. Dice que lo malgastó todo, dice. Y dice que llegó a un punto en el 17, dice que, y volviendo en sí, lo que les decía, y volviendo en sí, dice que él recapacitó y nadie le lavó el cerebro, nadie lo agarró a golpes para que cambiara. Dice que este joven, volviendo en sí, él cambió. Y así son los cambios que Dios provoca en nuestras vidas. Realmente decimos, ya no quiero hacer esas cosas. Y hay cosas que parecieran imposibles en nuestras vidas cambiarlas. De repente hay un familiar en nuestras vidas que está haciendo cosas que no debería de hacer, y eso nos está trayendo grandes repercusiones dañinas a nuestro interior. Pero déjenme decirles, y repito, lo que parece imposible para el hombre es posible para el Dios Altísimo. Así que tal vez como cristianos o no cristianos hayan cosas en nuestro interior que no podamos cambiar, o no podamos cambiar a esa persona que está cerca de nosotros, pero Dios sí puede hacerlo, dando ese convencimiento interno que le dio este joven cuando dijo, y volviendo en sí, dijo la Biblia, me regresaré a la casa de mi padre. Y por lo menos él pensó, que me deje como jornalero, porque era tanta la miseria desde este hombre, que había sido drenado por el mundo, que dice que quería comerse la comida de los cerdos. Llegó a ese punto tan crítico, y de repente así puede ser que esté en nuestras vidas, que estemos haciendo cosas terribles, cosas que nunca nos imaginamos hacer, estar comiendo algarroba, la comida de los cerdos, solo porque de repente hemos decidido alejarnos de Dios. Y hoy Dios quiere que nos acerquemos a Él. Hoy Dios quiere llenar esos vacíos interiores. Hoy Dios quiere sanar esas cosas que nosotros no podemos sanar por nosotros mismos. Hay cosas que de verdad nosotros no le podemos dar solución. Hay cosas que nosotros no podemos sanar en nuestro interior. Yo muchas veces intenté autosanarme a mí mismo de diferentes maneras, pero no lo pude hacer porque necesitaba algo más grande. Y ese era Jesucristo en mi vida. Así que de repente estemos pensando así de Dios, que hemos pecado tanto que aunque sea como jornaleros que me reciba. Pero ese Señor que nos ama tanto y está dispuesto a amarnos con amor eterno. Y este es el siguiente punto, miren, cómo Dios recibe, o cómo el Padre recibió a este joven. El versículo 15-20 para concluir, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y ese es el mejor final que puedo imaginarme yo. Que a pesar de todas mis fallas, como les decía al principio, sea cristiano o no, a pesar de todo lo que a veces, las equivocaciones que cometemos los seres humanos, hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que está dispuesto a recibirnos a pesar de las cosas terribles que hayamos hecho. Él está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos para cambiarnos, para transformarnos. Y dice que el papá corrió a abrazarlo, dice, lo abrazó del cuello, lo besó, dice que le puso un anillo, dice, como señal de promesa, lo vistió con nueva ropa blanca, significado de pureza, y mandó a hacer comida deliciosa para este joven que se había perdido. ¿Y saben por qué? Por amor, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no importa cuánto daño nos haya hecho el mundo, cuántas cosas hayamos hecho terribles, hay un Dios que puede cambiar esa situación. De repente hay cosas imposibles que uno dice, ¿cómo van a cambiar? Sean situaciones económicas, sentimentales, físicas, emocionales, que no podemos manejarlas nosotros. Hay cosas que no podemos manejarlas nosotros. Y somos como el hijo pródigo, nos vamos a intentarnos sanarnos por nosotros mismos, y volvemos y nos damos cuenta que solo Dios nos puede sanar. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Dios les bendiga, Dios les ama, Dios puede hacer lo que resulta imposible para nosotros posible en Él.
Así que bendiciones.